que es economista, es diputado del PRO, y en algún momento fue, o iba a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich, si Patricia Bullrich hubiese quedado en carrera en la elección presidencial. Gracias por venir, Luciano, como siempre. Un placer, Maxi. Gracias por la invitación. Bueno, vos hace un mes y medio sacaste una columna fuerte, digamos, en uno de los principales diarios nacionales, diciendo que el plan Caputo había funcionado en una primera etapa, pero que se había agotado. Y que era necesario hacerle un service, marcar una segunda etapa, porque si no el riesgo, más allá del dólar y todas esas cosas, era una prolongada recesión. ¿A qué te referías? Bueno, me refería que un poco lo que vos explicabas, el plan Caputo fue muy ingenioso en evitar una devaluación, inflación, una espiral de devaluación e inflación al principio. Tomó muchas medidas, la continuidad del cepo cambiario, la contracción monetaria, un gran ajuste fiscal, por supuesto. Y eso le permitió al gobierno de Milei precisamente estabilizar rápidamente la inflación a costa de una gran recesión, a costa de un principio de atraso cambiario, una caída fuerte del tipo de cambio real, y a costa de una gran emisión de deuda pública, porque recordemos que al Banco Central hay dos formas, digamos, de alguna forma de sanearlo. Una es con la inflación, porque eso licúa los pesos que emite el propio Banco Central, y la otra es, como ha hecho el gobierno, emitiendo deuda, los bopreales, la deuda del Tesoro, para rescatar pesos y darle los pesos al Banco Central y quedarse con más deuda. Hoy acaba de sacar un decreto nuevo donde le saca la deuda remunerada, que son los pases pasivos estos que operan con los bancos, y se la lleva al Tesoro como deuda, con lo cual ahora hay que pagar los intereses que se abonan a los bancos, lo va a tener que pagar el Tesoro. Todo eso le pone una más presión al programa financiero. Entonces lo que yo planteaba es, y este fue un poco mi advertencia de aquel momento, creo que la continuidad de esta estrategia le deja más costos que beneficios hacia adelante, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que yo planteaba. Y un poco se empezó a ver, digamos, los mercados se empiezan a esperar una salida del cepo, empiezan a preocuparse por la apreciación del tipo de cambio. Y yo creo que en la lógica del gobierno, y esto un poco responde la pregunta a tu editorial, quizás si el único objetivo tuyo es bajar la inflación, el cepo y la tablita cambiaria son consistentes, digamos, porque en la medida que vos no tengas una crisis de reservas, después podemos discutir si puede haber una crisis de reserva o no. Bueno, obviamente con el dólar oficial va a seguir la inflación planchándose a costa de una gran recesión y vas a poder refinanciar la deuda local, que fue un poco lo que creció fuerte en estos meses, sin ninguna turbulencia. Entonces, a lo mejor, quizás nuestra óptica es diferente. Nosotros queremos forzar a que el gobierno pase una segunda etapa de superación del programa, donde de alguna forma madura, sale a mar abierto, empieza a flotar la moneda, empezamos a bajar la inflación sin reprimir ni el tipo de cambio, ni los bonos, ni nada. Y quizás el gobierno dice, no, yo no quiero jugar ese partido, yo quiero bajar la inflación. Me votaron para eso. Esperamos un segundito, porque ahora te voy a preguntar entonces si efectivamente vos crees que puede tener éxito, digamos, lo que está planteando en este momento Caputo y está reforzando Milei. Me llama urgente el móvil, que está en este momento en Wilde. Ahí está nuestro colega, Diego de Nicolás. Diego. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, aquí se han concentrado vecinos, no solamente de esta zona de Wilde, sino también de distintas zonas del conurbano bonaerense, y está comenzando en estos momentos una marcha reclamando justicia por Bastian, este pequeño de 10 años, quien muriera luego de quedar en medio de un tiroteo aquí a la salida de un club de barrio. Recordemos que en la jornada de ayer salía junto a su mamá luego de jugar al fútbol y allí fue alcanzado por varios disparos, luego llevado a un hospital y falleciendo durante las últimas horas. Como escucharás, con las palmas la gente está pidiendo justicia, y ahora, Maxi, esta marcha que se concentró en el mismo lugar en donde ocurrió el hecho en la jornada de ayer, ahora van a comenzar a marchar aproximadamente entre 5 y 6 cuadras hasta el comando de patrullas de aquí de la zona de Wilde, en el partido de Avellaneda, porque están reclamando justicia por un lado y más seguridad por otro, Maxi. Bueno, nos llamás ahí, en cualquier momento ahí volvemos, y tiene Martín Angulo información adicional sobre esa investigación, un caso terrible de inseguridad en Wilde. A ver, quiero enganchar lo que estamos hablando, y yo te había dicho si tiene posibilidad de tener éxito o no, pero quiero que veas ayer el presidente hablando de un banco golpista, digamos, un presidente que cree en la mano invisible del mercado, pero
Antes eran las prepagas, ahora es un banco, antes las empresas alimenticias. Fíjense lo que decía Milei de que lo que pasó con los mercados, el dólar, es que había una entidad financiera que había hecho golpismo económico. Casi rememorando, digamos, un gobierno que estuvo hace poco tiempo antes de que asumiera Milei. Me parece que veía fantasmas en todos lados. A ver. Este tema, que parecía una abstracción, hace unos días ustedes vieron lo que podía causar. Pero dada la fuerte posición que nosotros tenemos en las cuentas del Banco Central y nuestra posición de caja en el Banco Nación, pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas. Bueno, eso dijo Milei, que tengo entendido que lo va a ratificar el tema, pero hoy Caputo salió a relativizarlo, dijo que habló con ese banco, que es uno de los bancos, tal vez el banco más grande hoy, de capital nacional, y dijo el ministro de Economía, Caputo, dijo, ellos en realidad hicieron la operación por buenas razones, es decir, vendieron títulos de deuda pública en pesos, ejerciendo los puts del Banco Central, y el Banco Central emitió, creo que 2 billones de pesos, para comprarle esos títulos públicos. Y Caputo dijo, ellos en realidad hicieron la operación por buenas razones. Entendieron perfectamente lo que habíamos anunciado y consideraron que la inflación va a colapsar. Como tenían bonos que ajustan por inflación, decidieron salir a vender esos bonos porque la inflación se destruye. Es decir, es raro. El ministro de Economía ve una conspiración, perdón, el presidente ve una conspiración, dice, hay un banco golpista, empieza con un... Y el ministro de Economía dice que habló con el directivo del banco y que le explicó, y entonces que era perfectamente racional, y que es más, era una operación lógica en la racionalidad económica del sistema financiero. Por eso vuelvo a tu pregunta. Ahora era el banco golpista, la semana pasada era el zurdo, el comunista infiltrado en el FMI que atentaba contra la Argentina. ¿Vos qué ves respecto a este rumbo que está planteando el gobierno? Veo que el gobierno enfrenta, digamos, su primera crisis de mercado, digamos, porque la primera que tuvo la evaluación era la heredad del gobierno anterior. Ahora son sus políticas las que están siendo sometidas al estrés del mercado, al escrutinio del mercado, y lo está tratando de digerir, digamos, o sea, de ser el campeón mundial del capitalismo, dar charla por todo el mundo y ahora sube el dólar blue, hay como una cosa que por ahí no le cierra, digamos, al gobierno. Y bueno, el mercado hace un mes que está en crisis, porque esto empezó cuando el riesgo país estaba a 1100, después primero era la ley base, después la ley base no fue, y después... Entonces hay dudas más de fondo, y creo que la verdad es que uno no se puede enojar con el mercado. Esto pasaba con el kirchnerismo, se enojaba con el mercado cuando subía, cuando bajaba. Los puts, hay que decirlo, los puts son un contrato. Nosotros el año pasado nos opusimos cuando el gobierno anterior empezó a utilizar ese mecanismo que los bancos pedían para poder tomar más deuda pública y tener liquidez en caso de emergencia o en caso de necesidad o en caso de voluntad, digamos, de ejercer la liquidez. Nosotros nos opusimos porque sabíamos que podía generar alguna volatilidad. Ahora este gobierno la continuó. Emitió deuda en pesos. Emitió deuda en pesos, alargó y le dijo a los bancos, bueno, te voy a colocar un put para que vos puedas alargar. Entonces, es un contrato que firmó este gobierno. Entonces, vos cuando alguien lo ejerce, no podés retractarte. Si lo hubieran heredado por ahí políticamente, te digo, tirale tierra, pero lo hiciste vos. Entonces, primer punto, eso ya es una inconsistencia. Segundo punto, digamos, la verdad que todos sabemos que son las reglas de juego con la cual el mercado se mueve, pero este ejercicio del put, que fue el día del lunes, digamos, no tiene absolutamente ningún impacto sobre la volatilidad que empezó ese mismo lunes a la misma hora que se estaba ejerciendo el contrato, que, digamos, se devenga 48 horas después. O sea, la crisis no fue por eso, obviamente, y creo que Caputo en alguna forma rectifica lo que dijo el presidente. Y bueno, me parece que es mejor reconocer un error que no reconocerlo. Te dejo picando si lo que está haciendo hoy Caputo es lo que hubiese sido el programa económico del PRO, digamos, en caso de haber ganado la elección Patricia Bullrich. Tu nuevo Peugeot 208 está en Autofrance con un anticipo de 7.900.000 pesos y absolutamente todos los gastos incluidos, ni un peso más, y las primeras 10 cuotas de 113.000 pesos mensuales. Deja tus datos en el WhatsApp de Autofrance y accede a tu Peugeot 208 con adjudicación inmediata. Autofrance, concesionario oficial Peugeot. Autofrance, concesionario oficial Peugeot. El mejor precio del país, contado, financiado o con tu usado y entrega inmediata. Comunicate 11 34 44 3758. Anotá 11 34 44 3758.
Autofrance.com.ar. Alto Verde, un hotel no solamente un lugar para dormir, con sus 5 piscinas de aguas termales y su excelente restaurante gourmet. Alto Verde, el mejor 4 estrellas de Termas de Río Hondo. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Part Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Alto Verde es más que un lugar. Si querés comenzar a cuidarte en las comidas, empezá a consumir aceite de canola Kroll. Kroll es aceite de canola virgen, 100% prensado en frío, un aceite que aporta todos los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita. La calidad de un buen aceite está en la naturaleza que lo contiene. Kroll es aceite de canola virgen, rico en omega 3 y el más bajo en grasas saturadas. Por eso, ayuda a reducir el colesterol. Kroll, sabor a vida. Probalo. Casa Saro, materiales de la mejor calidad desde 1986, el mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos Casa Saro. Trabajamos con materiales de la mejor calidad desde 1986. El mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos especialistas con más de 37 años de experiencia. Solicita presupuesto en nuestra web o por WhatsApp 11 65 44 14 32. Es decir, hubiese sido, más allá de los detalles, el programa económico del PRO o de Patricia Bullrich o de Juntos por el Cambio. Bueno, hay reformas que sí, la parte de reformas micro, Federico Sturzenegger venía trabajando muchas de ellas para el equipo de Patricia Bullrich que yo integraba desde un principio, esto se habló y él iba a ser el encargado de estudiar esos temas. Desde el punto de vista de la estrategia macro te diría que no es exactamente igual. Obviamente había que atacar los grandes problemas que tenía Argentina, el déficit fiscal, el déficit del Banco Central y toda esa deuda enorme. Nosotros teníamos pensado una secuencia distinta, una secuencia que quizás hubiese sido un poco menos recesiva, quizás más inflacionaria, digamos, ¿no? Hay que decirlo, pero que tenía básicamente 2 etapas muy diferenciadas. Una primera etapa en la cual uno barría la mugre debajo de la alfombra, sacaba la mugre debajo de la alfombra, básicamente la corrección fiscal, la corrección tarifaria, la corrección de la deuda del Banco Central, por determinadas formas. Y una segunda parte donde se ponía la estabilización de shock. Todas las experiencias exitosas de estabilización de Latinoamérica, te diría la convertiría también en el 91, el Plan Real en el 94. Una etapa de sinceramiento y otra etapa de estabilización. Una etapa de sinceramiento que suele ser muy inflacionaria, quizás menos recesiva, ahora voy a explicar por qué, y después una estabilización de shock. Para que la gente... en la estabilización de shock no hay más aumento, ni de tarifas públicas, ni de combustible, ni de nada. Vos haces todo antes, incluso salir del cepo, para que la gente lo entienda, Uruguay en 1990 pasó por lo mismo, Brasil antes del 94, Argentina 89-90 con un montón de crisis, el Plan Bonex hizo un montón de cosas porque no tenía un programa bien secuenciado y fue tropezando hasta llegar al 91 a la convertibilidad. Nosotros hubiésemos hecho esas 2 etapas diferenciadas y nuestra idea era llegar a mitad de año, ya con el plan de estabilización sobre la mesa, que fuera un plan, en el cual Argentina empezaba, ya con el cepo, las tarifas alineadas, parte de la corrección fiscal y parte de la corrección del Banco Central, a poner sobre la mesa un régimen monetario y cambiario consistente en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permitiera ir bajando la inflación gradualmente con equilibrio fiscal, como han hecho todos los países. Perú a partir del 93, el intento de Macri 2016-2017, que fracasa por la falta de corrección fiscal y la mega emisión de deuda que se generó por ese motivo. Esa era un poco nuestra idea, era secuenciarlo. Esto hubiese tenido costos y beneficios. Quizás el costo es que hubiese sido más inflacionario al principio, pero hubiese sido menos recesivo. Y el beneficio es que ya, hubiésemos entrado en una estabilización más de shock, quiero decir, sin cepo, y con un ancla monetaria y cambiaria bien definida, probablemente en esta segunda mitad del año. Ahora el gobierno es como que hizo una gran corrección, pero al mismo tiempo intenta bajar la inflación, y eso lo logró mediante el cepo cambiario y el ancla cambiaria, y eso le genera un daño colateral, que es empezar a acumular problemas hacia adelante, que es la emisión de deuda corta del Banco Central y del Tesoro, y la apreciación cambiaria. Es como que la Argentina se vuelva cara en dólares nuevamente. Que se vuelva cara en dólares, porque tenés una tablita cambiaria. Que sea más barato comprar afuera que comprar en la Argentina. Exactamente, porque tenés una tablita cambiaria que estás usando para bajar la inflación. Ahora, y no puede ser que Milei haya dicho, y me la juego toda de una, porque por ahí, si hago el sinceramiento, aumentan todas las tarifas, sigue subiendo el dólar y demás, y la inflación no baja más rápido, y pierdo mucho capital político.
y me la juego de una y a ver si sale y que todo converja. Milei está diciendo, esta semana lo dijeron Caputo y Milei, nuestro objetivo es que la inflación vaya convergiendo a cero y que en algún momento, bueno, tal vez haya tipo de cambio fijo, que ya no haya más devaluación. Sí. La idea es que, obviamente, la idea del gobierno, y sigue insistiendo en eso, es que el tipo de cambio paralelo converja al oficial en algún momento a este ritmo de devaluación. Es decir, que a fin de año esté todo a 1.000 pesos. Exactamente. ¿Y vos la ves? Eso tropieza con dos cosas, digamos, que son los temas de los cuales, uno de los temas de los que habla el gobierno y uno de los que todavía no habla. El que habla el gobierno es el atraso cambiario, porque no solo vos tenés que tener equilibrio monetario, o sea, lo que determina el tipo de cambio. El presidente habla mucho de equilibrio general, pero en general, cuando piensa esos modelos de equilibrio general, está pensando en economías cerradas. Hay un precio relativo clave para el equilibrio general de una economía abierta, que es el tipo de cambio real, de equilibrio, decimos los economistas. ¿Qué es el tipo de cambio? El dólar. Si el dólar está muy atrasado y no tenés inversión extranjera directa, si no tenés algo, bueno, probablemente tengas una recesión, ¿no? O sea, es como que hay como cierta relación, es un tema complejo de abordar, pero... No, pero la gente entiende, si es más barato tomarte, no sé, un café en Madrid o en Europa que en el Gran Buenos Aires o comprar en el supermercado... Exacto. Bueno, entonces faltan dólares y la economía corrige en términos reales, digamos, o sea, salta el precio, a veces genera inflación y a veces no genera inflación, como pasó en el 2002, que saltó 400% el tipo de cambio y la inflación fue 40%, porque había que hacer un ajuste externo muy grande. Entonces quiero decir, hay una primera duda, si ese tipo de cambio real es consistente con los dólares que vos decías tiene que acumular Argentina para pagar sus compromisos. Probablemente dentro de 10 años no, dentro de 5 años esté vaca muerta a pleno, el litio, todo, bueno, el dólar va a ser más bajo, pero es como si vos me decís... Como en Uruguay. Claro, es decir, yo puedo correr la maratón de Nueva York, sí, dentro de 6 años cuando entrene, por ahí la corro, pero hoy si me decís no puedo. O sea, entonces, esto es lo mismo con el dólar. O sea que hay un tema, yo creo que el mercado mira eso y dice, che, bueno, vos podés tener el dólar 1 a 1, poner lo que quieras, pero lo que yo te estoy pidiendo es una corrección real, no nominal. Y segundo tema es la deuda del Tesoro. Con 1.500 puntos de riesgo, la deuda local no puede costar lo que vale. Tiene que ser mucho más barata, o sea, que suba la tasa de interés. Y si sube mucho la tasa de interés, eso le genera un problema fiscal al gobierno. La otra alternativa es generar un carry trade para que no suba la tasa de interés, que es que salte el tipo de cambio. Entonces, tampoco es que vos necesariamente podés evitar una crisis cambiaria. México 94, explotan los tesobonos, incluso Argentina 2018 en parte, empieza la corrida, primero contra la LELIQ, después contra los bonos, y eso te lleva al tipo de cambio. O sea, no es solo un problema de ancla monetaria, hay otros precios que juegan. Ahora vamos a hablar un poquito del viaje de Milei, tenés toda la información. Devin Logistics, una empresa con 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional, abarcando fletes marítimos, aéreos y terrestres, asegurando conexiones en todo el mundo y brindando asesoramiento profesional en normativas cambiarias y aduaneras. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Devin Logistics, 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional, fletes marítimos, aéreos y terrestres, con conexiones a todo el mundo, normativas cambiarias y aduaneras. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Descubrí la Jabal Jolion, ingresá en jabal.com.ar y sumate a la revolución. Jabal Jolion, tecnología de avanzada en SUV. Descubrila en jabal.com.ar. Conejo verde bajo alcohol, un Malbec distinto, liviano y súper fresco. Vinos de terroir, extraordinarios del Valle de Uco en Mendoza. Conejo verde, vinos tan únicos como su creador. Tenflor son las mismas galletitas que comías cuando eras chico. Tiernas, sabrosas, cigarritos, milfauna, bananet, pasión. Ahumaditos y las tradicionales pepas. Calidad artesanal. Pedilas en el negocio de tu barrio, en el Chino o en el Hiper. En las redes como Tenflor SRL. ¿Pensás tener una casa en la costa? Viviendas Paraíso. En la montaña, Viviendas Paraíso. En el campo, Viviendas Paraíso. Desde 1965 construimos en todo el país. Sumate a la familia de Viviendas Paraíso. 4270-9301. Son la más alta calidad. Viviendas Paraíso.
Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Bueno, atención, ¿no? Vamos a hablar de Milei viajando esta noche. Esta noche en minutos. A Estados Unidos. Exactamente. Está Adrián Saque ahí en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo te puedo contar, Maxi, de los Estados Unidos que esperan a Milei justamente por lo que ha pasado esta tarde con el presidente Joe Biden, ¿no? Un presidente que se está esforzando para evitar toda la arremetida que hay para que él renuncie a su candidatura, ¿no? Y hace lo imposible, está aprovechando cada oportunidad después del debate, ¿no? Que recordemos fue absolutamente desastroso para sus aspiraciones porque se lo vio completamente perdido, sí. No dio respuestas adecuadas. Bueno, digamos que ratificó lo que se esperaba. Ahora, vos sabés, Maxi, lo que pasó hoy, ¿no? A ver, sí, contalo y mostramos el video. Dale. ¿Tenés el video ahí? Ukraine will prevail in this war, and we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. Ahí, como ven, impresionante, estaba en una cumbre, digamos, de la OTAN apoyando a Ucrania, y lo va a presentar a Zelensky, y dice, ladies and gentlemen, President Putin, lo estaba presentando a Zelensky, y bueno, después corrigió como pudo. Sí. Bueno, estas cosas... Sí, mira, mira, Maxi, que tenés 208 países y por lo tanto 208 primeros mandatarios. Justo lo viene a llamar Putin a Zelensky, a su enemigo. Están en guerra hace más de 2 años. Sí, muy o sea, impresionante. es un papelón que parece guionado por Hollywood. Te digo, yo me imagino los asesores agarrándose la cabeza, tapándose los ojos como los monitos de las esculturas. Realmente es algo muy difícil de levantar la imagen de Biden después del debate. Le costó, a pesar de que las encuestas no se derrumbó. Hoy hubo una encuesta de ABC que lo da 47 a Trump y 46 a Biden, o sea, cabeza a cabeza. No da la impresión de que hay todo un sistema detrás del presidente Biden que ayuda a pesar de estas cosas, que se mantenga en carrera. Y sin embargo, siguen pasando estas cosas, ¿no? Es lo imponderable sobre lo imponderable. Adrián, ahora vamos a contar, Milei viaja otra vez a Estados Unidos, no sé cuántas veces, pero ya debe ser quinta vez. El quinto viaje desde que asumió a Estados Unidos. Sigue generando expectativas. Fue tapa esta semana de Wall Street Journal con Milei en la celebración del 9 de julio. Arriba del tanque. Arriba del tanque. Y sin embargo, bueno, los mercados aplauden y demás, pero por ahora no ponen el dinero, no ponen los dólares. Mirá, sí. Sigue generando expectativas, pero como un personaje de color, no realmente como un presidente en el que confíen que empieza a cambiar la realidad de una crisis muy larga de la Argentina que lleva ya varias presidencias y de distintos signos además. Pero la verdad es que esta es la primera etapa que logró, justamente con una foto de color sobre un tanque de guerra, describiendo a un presidente excéntrico, ¿no? Que además, bueno, acá lo conocen por el hombre de la motosierra, es algo de lo que todavía no se pueden desligar. Gracias, Adrián Saque de Estados Unidos. Dame 2 líneas y las seguimos ahora después de la tanda. Milei no va a ver a Biden, no va a ver a ningún funcionario, nuevamente. Quinta visita, va a una cumbre de megamillonarios en Idaho. Hay una cumbre financiera con un campamento de hipermillonarios donde les va a hablar de lo que habla Milei, del capitalismo, de que él viene a salvar a todo el mundo que está corrido a la izquierda, incluso a Estados Unidos. Y nuevo viaje, quinto viaje, vuelve el domingo, insisto, sin ningún tipo de reunión oficial con funcionarios de Estados Unidos, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, nada.
Va acompañado por su hermana Karina y por el presidente del Consejo Asesor. ¿Y va Caputo? Damian Reyes. Va Caputo porque no estaba previsto. No estaba previsto, salvo que lo Sí, hayan va subido al avión. Damian Reyes, el presidente Damian del Consejo Reyes, Asesor. sí. El presidente del Consejo Económico de Asesores, sí. Caputo no estaba confirmado. Yo no lo tenía confirmado hasta hace un rato. Pero, viste que acá... No, está bien, vos tenés la información. Todo puede fluir de otra manera. Bueno, atención. A ver, La Espina, ¿qué debiera para vos hacer Caputo, el ministro de Economía, en los próximos meses, digamos, para lograr que la economía siga bajando la inflación y al mismo tiempo recupere nivel de actividad? Yo creo que siempre en economía hay que ir optando por caminos alternativos. Me parece que hay que aprovechar sobre lo que se construyó, no enamorarse de los éxitos antes de que los éxitos sean sustentables, me refiero a la inflación en particular. Es cierto, si vos, Max, querés solo como objetivo bajar la inflación y te bancás la recesión, el atraso cambiario, la brecha cambiaria y querés que convivir con eso, digamos, va a ser un negocio a corto plazo, pero a mediano plazo no va a ser un negocio. Entonces, yo creo que el gobierno ha logrado un ancla fiscal que es consistente, ha hecho un saneamiento del Banco Central. Bueno, tuvo sus costos porque tiene más deuda que renovar ahora, el Tesoro, etcétera, pero que tiene que aprovechar esas dos anclas para animarse a salir del cepo. Y dar la batalla, digamos, sin cepo cambiario, para construir la credibilidad en la moneda, en el peso, con las reglas de funcionamiento de los países normales, digamos, ¿no? Mi impresión es que, y esto es una decisión muy complicada, digamos, porque si la salida del cepo viene con un nuevo salto evaluatorio y la inflación, ya ahí el costo político recae solo sobre el gobierno, pero quizás sea mejor hacerlo ahora que hacerlo más adelante. Obviamente el gobierno sigue apostando al plan A, que es que la brecha baje a cero, que después la credibilidad y el ingreso de capitales permitan mantener el tipo de cambio y salir del cepo casi sin darnos cuenta. Digamos, sacar así un día, sacar el moño y decir, bueno, no hay más cepo, pero nadie corre al dólar, nadie más bien sobran dólares que faltan. Pero me parece a mí que ya la estrategia de seguir por este camino, a mi juicio, tiene más riesgos que beneficios. Entonces, nada es fácil en economía, o sea, se heredó una situación catastrófica, el gobierno la está manejando como puede. Lo que no hay que poner son los egos y la política por encima de las decisiones estratégicas, porque esto puede complicar al gobierno más adelante, digamos, no todos queremos que le vaya bien. ¿Los egos de quién? ¿Del ministro de Economía? Bueno, de pocos los que toman decisiones, digamos, esta idea de, digamos, de alguna forma ya salir a dar cátedra de desinflación cuando recién estás empezando, digamos, esto es un camino largo, o sea, bajar, pensá que estamos recién ahora en niveles de inflación que son parecidos a lo que teníamos digamos, cuando empezó este drama el año pasado, digamos, ¿no? Después se aceleró mucho más. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay una pelea todavía que dar, y a lo mejor no se puede decir que se logró en 6 meses, por ahí necesita un año y medio, y los argentinos lo van a entender. Así que mi recomendación sería esa, humildemente, digamos, cada uno construye su camino. Creo que hay que hacerse adulto, empezar a construir una moneda nacional. Para eso hay que acompañar a otras cosas. Sí, por ahí un programa con acuerdo con el fondo, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para decir, este Banco Central es independiente con estas reglas, y empezar a bajar la inflación de manera consistente, sin represión, digamos, sino con libertad, que es lo que el gobierno habla, libertad de mercado, libertad financiera, libertad cambiaria, sin la penal cambiaria que todavía rige, con libertad, construir una reputación, una moneda argentina. La Espina, gracias, como siempre, muy amable. A ver, un